Estimados amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Salud en Familia. Como cada semana los estamos acompañando con temas importantes para la educación en nuestra comuna. A lo largo de las diferentes semanas que hemos realizado nuestro programa, hemos mantenido fiel nuestro compromiso de poder acompañarlos en todos los temas que tengan relación con cosas que sean relevantes para la salud de nuestros vecinos. Hemos tocado las diferentes aristas del coronavirus. Los invitamos a que puedan revisar, como lo hemos mencionado anteriormente, las cápsulas educativas que están preparadas con mucho cariño para todos ustedes, referente a cosas tremendamente relevantes en relación a métodos de prevención, como son la higienización de las manos, la higienización de los alimentos que llegan al hogar, las principales medidas de prevención como la utilización de mascarillas. Todo este material está 100% disponible en nuestro fanpage de Facebook, Salud Familiar Chiguayante, y también lo pueden encontrar en nuestro Instagram, Salud Familiar Chiguayante. En este capítulo número 17 vamos a tocar un tema tremendamente importante y muy práctico además. A petición de muchos de nuestros seguidores de nuestra página, hoy día vamos a aprender algo muy interesante. Hoy día aprenderemos cómo controlar la presión arterial. Sabemos que muchos de los seguidores de nuestra página son pacientes hipertensos o pacientes o vecinos que tienen algún familiar que es hipertenso. Por lo tanto, una de las medidas muy importantes es que podamos de alguna forma saber cómo controlar la presión arterial, con el objeto de que podamos poder evaluar cómo está la compensación en relación a nuestro tratamiento. Para esta interesante actividad tenemos hoy día una invitada que nos acompaña desde el CEFAM Pinares, quien ha tenido la gentileza de poder acompañarnos esta noche de viernes para poder desarrollar este interesante tema. Nos acompaña esta noche la señorita Paula Rojas, quien es enfermera del CEFAM Pinares y quien nos va a responder una serie de inquietudes e interrogantes que habitualmente son muy comunes entre los vecinos, y nos va a explicar de manera muy práctica y gráfica cómo debemos tomar la presión arterial. Le vamos a dar el pase entonces a nuestra invitada de esta noche, la señorita Paula Rojas. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre, como tal me he presentado a usted, es Paula Rojas, soy enfermera del CESFAM de Pinares, doctora Luisa Díaz Insunza, y además pertenezco al equipo del programa cardiovascular. Perfecto, Paula. Muchas gracias por su gentileza de poder acompañarnos esta noche. Bien, vamos a entrar de lleno en el tema, y previo a que desarrollemos el entrenamiento práctico propiamente tal de lo que es la toma de la presión arterial, vamos a primero que nada hacerte una pregunta para que nuestros vecinos y nuestros usuarios puedan contextualizarse. ¿Qué podemos entender por presión arterial? Bueno, la presión arterial, en simples palabras, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias a medida que va pasando a través de ellas. Perfecto. Y por ende, ¿qué concepto podríamos entender por hipertensión arterial? La hipertensión arterial se refiere a la elevación de forma persistente de la presión arterial por sobre los niveles normales. Esto quiere decir por una presión sobre o igual a 140,90. Perfecto. Para contextualizar a nuestros vecinos, le podríamos mencionar que se imaginen el sistema cardiovascular como un sistema hidráulico, con el corazón como una motobomba y los vasos sanguíneos como una manguera. En términos simples, entonces, por lo que nos está explicando Paula, la presión arterial sería la fuerza entonces que está ejerciendo la sangre a través de las paredes de estos conductos, que lo podríamos asemejar a una manguera, y el agente que está ejerciendo que la sangre genere esta fuerza sobre los vasos sanguíneos sería el corazón, que sería representado dentro de un sistema hidráulico, por ejemplo, como un motorcito, como una
una motobomba, ¿ya? Ahora, en el concepto de hipertensión, como nos menciona ahí Paula, lo que estaría pasando es que al haber hipertensión arterial, la presión que se ejerce en la parte interna de los vasos sanguíneos sería mayor de lo que debería ser, ¿ya? ¿Y por qué es importante de alguna manera que nosotros nos cuidemos en relación específicamente a la hipertensión? Porque puede generar algunos problemas. Habitualmente nosotros hablamos de enfermedades cerebrovasculares, de infartos cardíacos, de insuficiencia cardíaca y una serie de cosas que pueden estar asociadas a la hipertensión. Bien, muy clara su explicación, Paula. Ahora, quisiera hacerle alguna otra consulta, principalmente relacionado con algo muy importante. ¿Con qué aparato podemos medir la presión arterial? Bueno, la presión se mide utilizando un instrumento que se llama esfigmomanómetro. Perfecto. Y hay muchos tipos de estos implementos de esfigmomanómetros. Contextualicemos un poco a nuestros vecinos, desde lo más antiguo a lo más moderno, cuáles son como los más clásicos de estos equipos que nosotros podríamos encontrar. Bueno, tal como usted menciona, hay varios tipos. Hoy en día, sobre todo, existen hasta combinaciones de ellos, pero los más conocidos y los más comunes de ver son tres, que son el de mercurio, el aneroide y el aparato digital. Eso sería más o menos, como usted decía, en el periodo cómo han ido evolucionando. Perfecto. Vamos a poner en pantalla, Paula, una imagen en la cual están explicados gráficamente estos tres equipos para que usted tuviera la movilidad de poder describirlos un poquito para que las personas pudieran entender cuáles son más o menos, a qué corresponde cada uno de estos equipos y los componentes principalmente que tienen estos equipos de toma de presión arterial. Sí, en las imágenes, tal como se ve ahí, primero está el de mercurio, el que está en el centro es el aneroide y el último es el digital. ¿Ya? Todos los tres lo que tienen en común es que cuentan con un manguito, que es la parte que se coloca alrededor del brazo y por dentro contiene una cámara de goma que se va a inflar a medida que uno realiza esta medición de la presión arterial, que es una cámara similar a la que utilizan las ruedas de bicicleta, por hacer un ejemplo. ¿Ya? En el caso de los de mercurio y los aneroides, que son los primeros dos, además consta de una pera de goma, que es esta como bombita que se ve, y que cuya función es precisamente eso, insuflar el manguito a través de estos tubos de goma que los une, ¿ya? Y una válvula que va unida entre los tubos de goma y la pera que sirve para regular el flujo de aire con el que se bombea. En el caso del digital, del aparato digital, todo esto, la pera y la válvula es reemplazado por el equipo digital en sí. O sea, en los equipos digitales solo tenemos el aparato y luego sale el tubo de goma directamente, ¿ya? Y finalmente tenemos lo que es el manómetro, que es la parte que nos va a indicar el valor de la presión arterial a medir. En el caso de los esfigmomanómetros de mercurio tenemos la columna de mercurio, que es esa línea amarilla que se ve y que a los costados lleva los números. Tenemos en los aneroides el reloj que se ve, que alrededor de ellos también va a tener los números. Y por último, en los aparatos digitales vamos a tener una pantalla que nos va a decir la cifra. Perfecto, bastante clara la explicación que nos realizó Paula para contextualizarlo en relación a los tipos de esfigmomanómetros que existen. Estamos en nuestro capítulo 17 de su programa Salud en Familia. Estamos conversando esta noche de viernes cómo poder tomar la presión arterial. ¿Ya? Paula, me gustaría hacerte algunas preguntas en relación a estos equipos que yo creo que también son algunas preguntas que se hacen nuestros queridos vecinos y está relacionado con lo siguiente. Hay algunos equipos digitales también que están en el mercado que a algunas personas se les ofrecen muy comúnmente en las tiendas de artículos médicos y también en algunas farmacias, que es una variedad un poquito diferente al equipo digital que tú mostraste ahí, que es un equipo que se pone a la muñeca. Me gustaría que pudieras contextualizar a nuestros queridos vecinos si este equipo es recomendable o no al momento de decidir comprar un equipo digital para poder controlar la presión arterial.
Bueno, sí, la verdad es que los aparatos digitales de muñeca se venden harto y también son más atractivos, tanto por lo práctico del tamaño como también por el menor valor. Pero la verdad es que su utilización no es recomendada porque no existen instrumentos de muñeca que sean validados. Ya siempre la recomendación va a ser a que uno compre un equipo digital de brazo. Los otros no tienen validación ni tampoco la certeza de que lo que estamos midiendo es algo confiable. Perfecto, Paula. Muy clara su explicación. Ahora, llamar también a los vecinos, algo muy importante que nos menciona Paula. Por lo general, es bastante común que las personas, al momento de decidir la compra de un esfingomanómetro, se les ofrezca en el mercado principalmente como usuarios equipos digitales. Muy importante algo que nos acaba de mencionar Paula. Primero, tratar de preferir los esfingomanómetros que permitan tomar la presión arterial en el brazo, no en la muñeca. Y lo otro es muy importante consultar si estos equipos están certificados. Ya, y me gustaría, Paula, ahí que tú le pudieras contar a nuestros vecinos si existen equipos digitales que estén certificados. Existen varios equipos que están validados, sí, a través de normas internacionales, la Asociación Británica del Corazón, la Asociación Americana del Corazón, han ido probando distintos equipos y hay equipos a veces de la misma marca que algunos sí están validados y otros no. No sé si podemos dejar algún link ahí más tarde para que puedan ingresar después los usuarios y ahí van directo a una lista de equipos que sí están recomendados. Perfecto, Paula. Ahora quisiéramos hacerte algunas consultas en relación a los otros dos equipos. ¿Ya? Primero, sabemos que en los centros de salud se está tratando de eliminar la utilización de equipos que contengan mercurio. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de esta indicación, a lo largo del tiempo se ha mantenido la utilización de los esfingomanómetros de mercurio. ¿Esto a qué se debe? ¿Se debe a la precisión del equipo, a su confiabilidad? ¿Es que un equipo que genera menos errores? ¿Por qué razón se ha mantenido en el tiempo la utilización de este equipo? Efectivamente, el mercurio, el equipo de mercurio hasta el día de hoy sigue siendo el más exacto, el más certero y el más confiable a la hora de medir la presión arterial. Ya, si bien todavía sigue siendo el gold standard, tiene una mayor dificultad para su uso, necesita una persona que esté entrenada para utilizarlo, pero como usted bien dice, supone también un mayor riesgo al momento de su utilización, más que nada si es que se daña o hay alguna ruptura, la liberación de mercurio que hay es peligroso. Pero hasta el día de hoy todavía no se conoce algo tan certero como este aparato. Perfecto, Paula. Y en relación al equipo aneroide, que es el que tiene la agujita, habitualmente estos equipos, previo a la salida de los equipos electrónicos, eran como los más habitualmente que se vendían también en el mercado. Pero expliquémosle un poquitito a nuestros vecinos que este equipo, al utilizar una aguja, requiere revisar si su calibración es la adecuada o no, y que esta agujita tiene que estar dentro de un circulito, de un cuadrado, antes de partir la numeración, al momento de que uno compra o adquiere este equipo, para saber que las mediciones de presión arterial que le van a entregar son adecuadas. Sí, efectivamente, en el tema del reloj, los equipos aneroides son más fáciles de lectura, pero también se descalibran muy fácilmente y al final termina siendo una medición que puede no ser tan exacta. ¿Ya? Es fácil que se descalibren, por ejemplo, con algún pequeño golpe, con algún movimiento brusco incluso, o si uno lo pasa a agitar, es fácil que se descalibren. Es como la aguja funciona como las pesas de baño, por así decirlo, y que uno tiene que siempre preocuparse que esté en el cero al momento de comenzar la medición. Entonces se va corriendo y lamentablemente no siempre se pueden volver a calibrar o no siempre está la persona o no siempre existe alguna persona técnica que nos pueda calibrar estos equipos y finalmente nos termina saliendo como más caro porque vamos a tener que renovarlo constantemente.
Claro, por supuesto. Y también explicarle a nuestros queridos vecinos que la utilización de los dos primeros equipos que se mostraban ahí en la imagen, tanto el esfigmomanómetro de mercurio y el aneroide, requiere aparte tener la expertise y el adiestramiento clínico de poder medir la presión arterial a través de la ocultación también y la palpación del pulso, ¿ya? Y que requiere un equipo extra que es un fonendoscopio que la persona que va a realizar la toma de presión arterial debe saber manejar. A diferencia de lo anterior, el equipo electrónico automático basta con poner el manguito en el brazo, apretar un botón y va a entregar la medida de inmediato, ¿ya? Pero específicamente también me gustaría hacerle otra pregunta que es bastante común en nuestros usuarios, que está relacionado con el tamaño del brazo del paciente y el manguito, ¿ya? Nos pasa que llegan de repente a nuestras consultas algunos pacientes que son muy delgaditos y al momento de poner el manguito, este manguito prácticamente hay que darle más de una vuelta para que pueda envolver completamente el brazo del paciente. Por el contrario, también nos pasa en algunas circunstancias que algunos pacientes tienen una obesidad bastante importante y su brazo es bastante grande y el manguito muchas veces no alcanza a cerrar. Estas dos circunstancias que son extremas, ¿pueden influir en una lectura adecuada de la presión arterial? Absolutamente. El tamaño del manguito que se utilice es una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Por eso también existen varios tamaños de manguitos y tenemos que siempre elegir el que sea más acorde al contorno de nuestro brazo. Perfecto. Y habiendo conversado lo que ya acabamos de ver, me gustaría que pudiéramos explicar a nuestros pacientes un poco la técnica que se utiliza para la toma de presión arterial, deteniéndonos primero en cómo lo hacíamos en la vieja escuela con los dos primeros equipos y posteriormente cómo se hace con los equipos electrónicos más modernos que basta solamente con apretar un botoncito. Sí, efectivamente, como bien mencionabas delante, los dos primeros equipos son más complejos de utilizar, requieren a otra persona, la persona, tanto a la persona que se le va a tomar la presión arterial como otro que sea quien realiza esta medición, y también va en conjunto con otro aparato que es el fonendoscopio, que sirve para auscultar o, por así decirlo, como escuchar ciertos ruidos que nos van a llevar a los valores de la presión arterial que estamos tomando, ¿ya? El digital, en cambio, es un equipo que solo requiere de una persona que lo manipule. Puede ser uno mismo, que uno mismo se mida la presión arterial sin requerir a otra persona, y es solo de manera automática con un botón. ¿Ya? Vamos a explicar un poco más. Me voy a tratar de centrar un poco más en lo que es el digital, para que todas las personas puedan comprender bien. Lo primero que tenemos que hacer, tal como dice la diapo que estamos viendo aquí, la número 5, es una preparación previa, ¿ya? Antes de comenzar cualquier medición en situ, la técnica en sí, tenemos que tener una preparación previa, tanto del lugar como de la persona. Dentro de las ambientales o del lugar que vamos a utilizar hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, tiene que ser un lugar tranquilo. Esto quiere decir que sea un lugar que sea placentero y favorezca nuestro relajo. Y segundo, una temperatura adecuada. Se estima o se habla alrededor de que uno debería estar en una habitación de los 23 grados o algo así, pero en realidad lo más importante siempre es que nosotros no tengamos ni sensación ni de frío ni de calor, ya que esto va a alterar la medición de nuestra presión arterial. Y por otro lado, dentro de la preparación que tenemos que tener como personas, está el haber descansado mínimo 5 minutos, previo a la medición de la presión arterial, idealmente unos 10 minutos. ¿Ya? Siempre y cuando no hayamos realizado algún ejercicio intenso. Si es que este es el caso, nuestro reposo previo debe ser aún mayor. Otra de las condiciones es no haber fumado, no haber bebido café o alcohol al menos en los 30 minutos previos a la medición, porque esto conlleva a una elevación de la presión arterial, y además tenemos que estar con la vejiga vacía.
¿ya? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a realizar la técnica de la medición de la presión arterial. Luego de esto, tenemos que tomar una posición adecuada, que es la que muestra la diapositiva que estamos viendo ahora. Primero que todo, tenemos que sentarnos en una silla con la espalda bien apoyada. Los pies tienen que estar tocando el piso y no cruzar las piernas, ¿ya? Y nuestro brazo lo vamos a colocar en una superficie que permita que quede más o menos al nivel del corazón, tal como lo muestra la imagen, ¿ya? Luego vamos a proceder a colocar el manguito. El manguito se coloca 2 a 3 dedos sobre el pliegue del codo, de manera que quede firme, que no se nos caiga, pero que no quede apretado, o sea, que no nos ejerza una presión sobre el brazo. Tiene que ser también cómodo. Tenemos que fijarnos, como lo muestra la imagen siguiente, que el tubo de goma quede en el lado interno del brazo, y luego de esto, si es que tenemos nuestro aparato digital, simplemente es apretar el botón para que comience la medición que va a insuflar. ¿Ya? Es importante señalar que mientras se realiza la medición, uno se debe mantener quieto y en silencio, ya que el moverse o hablar también puede afectar nuestra medición. Mire, esa imagen es bien interesante, la que estamos viendo con el aparato digital ahí en el brazo, porque ahí se alcanza a apreciar lo que hablábamos delante. Los mangos muchas veces traen una imagen donde ahí dice el contorno o cuántos centímetros debe tener mi brazo para que el manguito sea el adecuado. No sé si se ve ahí que dice de 22 a 32 centímetros, por ejemplo, el de la imagen. Perfecto, muy gráfica la imagen que estamos viendo ahí. Estamos en nuestro capítulo número 17 de nuestro programa Salud en Familia. Estamos aprendiendo a realizar una toma de presión arterial en nuestros hogares. Nos está explicando esta técnica la enfermera del CEFAM Pinares, la señorita Paula Rojas. Paula, también ahora te quisiéramos preguntar algo que es muy importante para nuestros vecinos. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se suelen cometer al momento de intentar tomar la presión arterial? Bueno, los errores más comunes es no realizar, por ejemplo, una preparación previa, que es lo que hablábamos delante, tanto del ambiente como de la persona. Muchas veces nos vamos de lleno a realizar la técnica y no nos preocupamos de que antes de eso tenemos que tener condicionantes, tanto del ambiente como de la persona, para que sea lo más exacta posible. Tal como mencionábamos delante, otro error es utilizar un manguito de un tamaño inadecuado al nuestro, centrar mal este manguito. Otra cosa muy importante y que suele ser común es colocar el manguito sobre la ropa. ¿Ya? Es una cosa importante. Siempre tenemos que liberar de las prendas de vestir el brazo que vamos a considerar o que vamos a utilizar para la medición de nuestra presión arterial. Y lo otro que muchas veces ocurre es que ponemos la mano sobre el manguito mientras este se está insuflando, como queriendo afirmarlo o algo similar a ello, y eso también va a alterar la medición. Perfecto. Y una consulta bastante habitual, las personas de alguna manera al momento de realizar la toma de la presión arterial con estos equipos electrónicos automáticos obtienen la medición de la presión arterial, y a algunas personas les llama la atención que salen unos numeritos abajo de esto, por ejemplo que la presión dijera 130/80 y aparte de eso aparecen unos numeritos abajo que dicen 65, dice 80. ¿A qué corresponden estos numeritos que aparecen abajo de la lectura de la presión arterial? Efectivamente, aparece otro dígito abajo más pequeño y ese es el pulso, es decir, cuántas veces late nuestro corazón por minuto. Ya que los equipos digitales tienen esa ventaja que además de darnos la presión arterial, también nos dan este otro valor que es el pulso.
Perfecto. Estamos aprendiendo a tomar la presión arterial con nuestra compañera de trabajo, Paula Rojas, enfermera del CEFAM Pinares, quien nos está explicando cómo poder realizar este procedimiento en el hogar. Entonces ya conversamos varias cosas relacionadas con los equipos, con las partes de estos equipos. También nos hiciste la recomendación de no comprar idealmente fingomanómetros que se coloquen en la muñeca porque no son lo suficientemente confiables como para otorgar una lectura ideal a nuestros pacientes. Y me gustaría también, Paula, que pudiéramos conversar un poco de un fenómeno que no se suele dar en las casas, pero sí pasa bastante en los centros de atención primaria y en los hospitales, que es el, como entre comillas, síndrome de la bata blanca. Muchas pacientes llegan al centro de salud y les sale la presión por las nubes, los pacientes se asustan, ¿ya? ¿A qué corresponde este famoso síndrome de la bata blanca? Exacto. Esto nos devuelve a la parte que yo les decía, que dentro de las condiciones ambientales que uno tiene para poder realizar una correcta medición, tiene que ser un lugar tranquilo y que para uno sea placentero. Muchas veces cuando las personas se enfrentan al personal de salud, ya van con un nerviosismo o ya van con una carga emocional o comienzan a generar un estrés por el solo hecho de medir la presión porque quieren que su presión salga bien, porque ir al médico, a la enfermera, al nutricionista, no es de su mayor agrado muchas veces. Entonces todo eso al final, la parte emocional también afecta a la presión arterial y eso es lo que se ha visto. Perfecto. Ahora yo te quisiéramos hacer otra consulta que también surge frecuentemente en relación a los usuarios de nuestro centro de salud. Hay un examen que las personas conocen como el EMPA, ¿ya? Este examen involucra una especie de control sano que se hace a las personas adultas y dentro de las diferentes actividades que se le realizan al paciente dentro de este examen de salud se toma la presión arterial. ¿Por qué dirigidamente se le toma la presión arterial a las personas que van a este control si las personas que van a este control son personas sanas y que no tienen enfermedades crónicas? Yo creo que esa respuesta va enfocado como, al igual que todas las patologías crónicas, que todas las enfermedades, en realidad para cualquier enfermedad el mejor tratamiento es la prevención, o sea, el no llegar al punto de la enfermedad. Y efectivamente el examen de medicina preventivo, por eso tiene su nombre, es preventivo, o sea, lo que uno busca es tratar de pesquisar de manera temprana si es que la persona tiene algún nivel de presión elevada, sin que éste llegue a ser necesariamente hipertenso o modificar los hábitos que la persona tiene para evitar llegar a la hipertensión. O en algún caso, que nosotros pesquisemos la hipertensión o sospechemos de una hipertensión dentro del examen de medicina preventivo, lo ideal es comenzar un tratamiento oportuno también y que no nos genere alguna complicación, porque también la hipertensión arterial algo que tiene es que es asintomática. Es decir, no genera sintomatología, no genera signos como las otras enfermedades que son evidentes. La hipertensión arterial también es denominada, entre comillas, como un asesino silencioso, porque la gente puede debutar con una crisis hipertensiva sin saber que es hipertensa. Perfecto, muy clara su explicación, Paula. ¿Ya? Así que llamamos a principalmente a este tipo de enfoque. A esto es lo que queremos llegar con nuestro programa Salud en Familia, un programa en el cual estamos educando, conversando temas importantes del área de salud, y Paula acaba de tocar algo muy importante dentro del área de salud familiar y dentro del área de salud pública, que es prevenir enfermedades, ¿ya? Esto es súper importante, ¿ya? Al momento que nosotros hacemos educación, hacemos lo que estamos haciendo esta noche, ¿ya? Educamos a nuestra población, podemos lograr que las personas se realicen controles de salud programados, ¿ya? En un periodo en el cual todavía los pacientes no adquieran enfermedades. De esa manera, de alguna manera, podemos hacer búsqueda ya programada, pero también podemos enseñarle a las personas ya
cómo evitar adquirir algunas enfermedades que de adquirirse pueden generar cronicidad, o sea, que estén presentes durante un periodo muy largo ya de tiempo, y aparte de eso generar que las personas tengan que estar ingiriendo medicamentos, realizándose controles posteriores mucho más seguido que si tuvieran la precaución de hacer un control de salud antes de adquirir patologías crónicas. ¿Ya? Así que muy interesante ahí la indicación que nos menciona Paula. Y vamos a pasar ahora a realizar otra pregunta también que es bastante recurrente. ¿Se puede medir la presión arterial en los niños? Absolutamente. Se puede, se debería también, porque nos estamos enfrentando a una población que cada vez está teniendo hipertensión arterial a más temprana edad. Por ende, si está la posibilidad de tomarle la presión también a un niño que tenemos en la casa, hacerlo mucho mejor. Lo único que se tiene que tener en consideración, como mencionábamos anteriormente, es el tamaño del manguito. Ya para los equipos digitales también se venden algunos tamaños pediátricos. Hay tamaños pediátricos, neonatales, de lactantes, o sea, hay un sinfín de tamaños dependiendo de a quién nosotros le queramos tomar la presión. Lo único sí que tenemos que tener también en cuenta con los niños es que los rangos, los valores de presión arterial que nosotros utilizamos en los adultos no son los mismos, varían en los niños, pero las tablas la verdad es que están bastante asequibles. En internet incluso uno puede encontrar las tablas para la población pediátrica chilena, porque como les menciono no son los mismos que en los adultos. Entonces al momento de hacer la medición en un niño nosotros también tenemos que poder interpretar esos valores. Perfecto, muy interesante la respuesta que nos entrega Paula. O sea, la presión arterial sí se puede medir en los pequeños, en los niños, pero hay que tener la salvedad de tener un manguito adecuado, y la interpretación de los valores debe realizarse con una tabla para poder estratificar en qué rango se encuentra el paciente y si eso cataloga de hipertensión arterial. Y lo segundo que me gustaría preguntarte también en relación a este tema, ya, es si este control de presión arterial debería ir ligado a algún control de salud, y en qué edades esto debería ser más recomendable poder realizarlo. Bueno, nosotros como normativa ministerial comenzamos a realizar las tomas de presión arterial sí o sí en los niños desde el control de los 3 años en adelante. Siempre cuando acudan a control con médico, con enfermera, con nutricionista, se les va a tomar la presión arterial. Luego de eso, en los controles sanos, luego de eso, en los controles de adolescente, que nosotros realizamos también en los colegios, y luego en ya de los 20 años en adelante, tenemos el examen de medicina preventiva, o sea, deberíamos tomar la presión arterial durante toda la vida, todo el ciclo vital. Perfecto, ya, muy importante lo que nos menciona Paula. Los niños también pueden presentar hipertensión arterial, y habitualmente, a diferencia de los adultos, cuando la hipertensión es una hipertensión esencial, ya, en los niños habitualmente la hipertensión arterial se busca dirigidamente porque puede ser secundaria a algunas causas, a algunas enfermedades puntuales. Por lo tanto, es importante, y esto igual hay que mencionarlo, progresivamente se ha hecho más normativo esto de la toma de la presión arterial en los niños, porque antiguamente no se hacía. Pero las recomendaciones ministeriales indican que efectivamente esto debe empezar a realizarse de manera más regulada y más normada en los controles de salud. Paula, quisiéramos dejarte también la instancia de poder hacer algunas recomendaciones a las personas al momento de que ellos elijan alguno de estos equipos digitales, y poder de alguna manera hacer alguna sugerencia al momento de comprarlo, sobre todo a poder verificar el tema de la certificación que tú habías mencionado. Sí, bueno, yo creo que al momento de comprar, siempre es válido preguntar. Siempre es válido preguntar a quién estamos comprando. Tiene que ser en alguna farmacia o en algún lugar que venda insumos médicos, y uno le puede también consultar a ellos si es que el equipo está validado o no, o si ellos saben si es que está certificado o no. Por supuesto. Bien, amigos,
Esto ha sido el capítulo número 17 de su programa Salud en Familia. Hemos conversado este interesante tema del control de la presión arterial, la técnica, cómo podemos de alguna manera llevar a cabo este importante examen que es conveniente que la mayor parte de las personas sepan realizarlo. Ya es importante buscar dirigidamente la hipertensión arterial en los propios pacientes, los propios vecinos y también en los miembros de la familia. Queremos, antes de darle el pase nuevamente a Paula para que se pueda despedir de nuestros auditores, mencionar que esta fue una semana bastante especial en la cual celebramos la Semana de la Lactancia Materna. Si ustedes ingresan al fanpage de Facebook de Salud en Familia, van a ver una serie de videos que con mucho cariño los profesionales de la comuna, en coordinación con el Comité Comunal de Lactancia Materna, han realizado para poder celebrar esta actividad, para contextualizar la importancia que tiene la lactancia materna para nuestros pequeñitos. Y hay una serie de videos y fotografías que ustedes pueden revisar en relación a cómo se llevaron a cabo diferentes educaciones y también diferentes actividades en nuestra comuna. Paula, te queremos dar las gracias por la gentileza de habernos acompañado esta noche y te quiero nuevamente dar la pantalla para que tú puedas despedirte de nuestros vecinos. Muchas gracias. Bueno, quiero dejar aparte dos recomendaciones súper importantes que es para cuando la gente se monitoriza en la casa. Primero, como les decía, la hipertensión es asintomática, así que hay que medirse la presión constantemente, puede ser diaria, pero no esperar a sentirse mal para poder medirnos la presión si es que tenemos la oportunidad de hacerlo con un aparato digital en nuestros domicilios o con alguien que sepa utilizar los otros aparatos, ¿ya? Y lo segundo, cuando uno se realice una monitorización, también es importante que uno sepa la presión que tiene en ambos brazos, ¿ya? No es la misma y siempre tenemos que considerar la presión más alta. Así que cuando se hagan alguna monitorización de presión arterial en casa, realizar una medición en ambos brazos y elegir el brazo que sale con los valores más elevados para seguir controlando. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación y ojalá cuidarnos nomás durante este tiempo, mantener también el ojo puesto en nuestras enfermedades crónicas sin dejarlas de lado. Perfecto, Paula, muchas gracias por tus recomendaciones, lo práctico que fue la explicación que realizaste a nuestros vecinos del proceso de toma de presión arterial. Y no quisiera despedir el programa sin antes mencionarles algo. Paula me hizo recordar algo muy importante también para mencionárselo a nuestros queridos pacientes, nuestros queridos televidentes. Es importante que cuando ustedes vayan a sus controles cardiovasculares, una vez que se abran y reabran a nivel país los centros de atención primaria, que cuando ustedes acudan a sus controles de crónicos se tomen sus medicamentos de manera habitual antes de llegar al control, porque todavía nos pasa que muchos pacientes dicen soy hipertenso, voy a ir a mi control de crónicos y no me voy a tomar los medicamentos porque si no la presión me va a salir normal. Eso es justamente lo que tiene que pasar. O sea, la idea de que ustedes acudan a su control de salud es utilizando sus medicamentos, porque si ustedes no se los toman, ya lo que va a pasar es que si su control por a veces motivo es un poquito más cercano al mediodía o hacia la tarde, la presión arterial va a estar alta y va a estar en rangos de anormalidad. Y eso puede generar que el colega pueda pensar que el tratamiento que ustedes están tomando no está siendo efectivo. Por el contrario, ¿qué deberíamos esperar nosotros? Que ustedes se tomen sus medicamentos de manera habitual, regular, y al momento de llegar al control, reposar obviamente un par de minutos, estar tranquilito, tomarse la presión arterial y que efectivamente la medición que ustedes se hagan en el centro de salud refleje que su medicamento está haciendo el efecto que se espera, y que si por ese motivo se necesita hacer un ajuste y que si la presión está un poquito más alta, refleje efectivamente que ustedes el medicamento lo tomaron y que en ese momento la presión está alta, pero está alta porque a lo mejor hay que hacer un ajuste farmacológico o hay que hacer una intervención con ese paciente porque se está poniendo muy nerviosito al momento de ir al control de salud, o de alguna manera
la presión, si se refleja que está normal, es porque todo está en buenas condiciones. ¿Ya? Así que esa es una última recomendación que queremos dejarles. Estimados vecinos, ya agradecemos enormemente la fidelidad que han tenido con nosotros durante todas estas semanas, que nos siguen cada día viernes a las 21 horas en su programa Salud en Familia, un programa realizado con mucho cariño para todos los vecinos de la comuna de Chillán, preparado por la Unidad de Salud Familiar de la Dirección de Administración de Salud Municipal, ¿ya? Y en el que nuestro principal objetivo es poder contribuir a la educación en diferentes temas de salud y acompañarnos en esta dura pandemia de coronavirus que, al igual que el resto del mundo, estamos enfrentando. Estimados vecinos, queremos desearles que tengan un excelente fin de semana, y esto fue su capítulo número 17 del programa Salud en Familia. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.